Una cosa que les voy a sugerir es que pongan siempre la pestaña de juego. Acá tienen un menú que dice Free Aspect y esto hace referencia a la forma que va a tener la pantalla. Fíjense acá, tengo, acá veo la cámara. Esto que veo acá es el área de la cámara. Si yo achico, por ejemplo, la pestaña Game, fíjense cómo el área de la cámara se va modificando. Y esto yo no quiero que pase, yo quiero que esté determinada una proporción de pantalla fija. Y la proporción de pantalla se establece desde acá. Que no sea free, que no sea libre, sino que tenga un aspecto determinado. Yo voy a utilizar 4.3 porque como es poco ancho y me sirve para trabajar acá. Si ustedes quieren hacer algo para un monitor, digamos, más actual, utilizan 16:9, que es, fíjense que es, claro, fíjense que es la proporción de los monitores que tienen ustedes, por ejemplo. Bueno, en la mayoría de los casos. Yo voy a usar 4.3, ya les digo. Ahí va. Ahora, recuerdan la primera clase, nosotros habíamos generado elementos en el proyecto que después arrastrábamos a la escena. Voy a hacer lo mismo esta vez. Voy a crear en el proyecto, botón derecho, Create, voy a ir a Sprites, ¿sí? Sprites, y aquí voy a crear un square, que es un cuadrado, ¿sí? Crear un square, le voy a poner el nombre cuadrado. Acá lo tengo en mi proyecto y lo puedo arrastrar a mi escena. Y ahora tengo un cuadrado en mi escena. ¿Pudieron hacerlo? ¿Arrancó? Ah, no pudieron hacerlo. Pero me dijeron que lo podían sacar. Ah, es una rehistoria de sacarlo. Bueno. Tranca. Bueno, cree entonces este cuadrado. Sigo adelante. Si tengo seleccionado este cuadradito acá en la escena, veo sus propiedades en el inspector. Tiene su nombre, un par de cosas más que todavía no vimos, y estos elementos aquí en esta columna. ¿Cómo se llaman estos elementos? ¿Quién me dice? ¿Qué son estos? Componentes, muy bien. Cada elemento en la escena de Unity tiene componentes. Hay un componente que es obligatorio y siempre va a estar, que es ¿cuál es el componente? Bien, el componente obligatorio, digamos, básico, esencial, fundamental de todo game object, o sea, cualquier elemento de la escena, que es el transform, que nos dice, nos da la información de dónde se encuentra, porque tiene una propiedad de posición, hacia dónde está mirando, porque tiene una propiedad de rotación, y qué tamaño tiene, porque tiene una propiedad de escala. Nosotros vamos a ver que, además de esta información, el componente transform controla todo lo que tiene que ver con modificar estas propiedades. Si yo modifico la propiedad de posición, lo que estoy haciendo es mover el objeto. Entonces, esas instrucciones de movimiento las va a tener también el componente transform. Vamos a ver
ahora por código, cómo hacer para decirle al componente transform que ejecute esas instrucciones de mover o en realidad de modificar la propiedad position. También tenemos rotación, por lo tanto también podemos rotar el objeto a través del componente transform. Y por último tenemos scale, y que nos permite escalar, es decir, agrandar o achicar el objeto también a través del componente transform. Vayamos a crear ahora rápidamente un script. ¿Sí? Acá en Assets, botón derecho, Create Script, C# Script. Acá estamos creando un script. Yo le voy a poner como nombre mover objeto. Recuerden, no pueden poner espacios en los nombres de script y por convención los nombres de script empiezan con mayúscula. Bien, si tienen bien configurado su Unity, si le dan doble clic al script, se va a abrir un editor de código. Mi editor de código vinculado es, ahora vamos a darnos cuenta, es MonoDevelop. Bueno, no es lo que yo quería. Este editor de código ya es una cosa antigua, bastante antigua, que venía con Unity. Anda perfecto, pero yo prefiero usar Visual Studio. Así que voy a cerrar esto. Les muestro. Para establecer Visual Studio como editor de código de Unity, tienen que venir a Edit, Preferences. En las opciones External Tools, despliegan este menú y seleccionan Visual Studio 2017. Esperan un segundo, se va a modificar la opción aquí y listo, ya está. Ahora cuando le dé doble clic, lo que se va a abrir es Visual Studio. Bueno, yo tengo Visual Studio en modo oscuro, pero lo voy a cambiar a modo claro para que se vea mejor en el proyector. De editor. Para cambiar del modo, vamos a herramientas, opciones. Bien, y acá tengo que loguearme, así que lo que voy a hacer es cerrar esta sesión que está abierta acá y voy a buscar una licencia actualizada para meter mi cuenta, que es hermoso. Ajá. Bueno, vamos a entrar con otra cuenta, no pasa nada. Bien, ahí entró. Cerramos acá. Bien, continuamos. De vuelta en modo oscuro, esperen que lo ponga en claro. Ahí va. Bien, acá tenemos nuestro editor de código.
hasta ahora nosotros de este editor de código, lo único que hemos visto es esta parte donde están las líneas de código y eso. Este editor de código, Visual Studio, es súper completo, tiene un montón de cosas. Lo único que vamos a ver nosotros por ahora es simplemente esta parte, donde aparecen las pestañas con el código. Y acá vamos a escribir, nada más. Después el resto de estas cosas, las otras pestañas, vamos a ir viéndolas en el futuro. Ahora, función start, función update. Todos saben de qué se trata esto, ¿no? Función start, función update, ya lo vimos. ¿Sí? Listo, ¿eh? ¿Las qué? Las clases. Esto de acá. Claro, sí, muy bien. Upa, se me está poniendo en oscuro solo, no sé por qué. Bien. Lo de la clase, claro, bueno. La clase contiene a las funciones y las funciones están acá. Sí, sí, hay que poner las instrucciones dentro de las funciones. Y start se ejecuta una vez al principio y update constantemente durante la ejecución. Ahora, lo que yo quiero que hagamos es dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es acceder al componente transform. ¿Cómo accedemos al componente transform? Lo primero que necesitamos es hacer referencia al componente creando una variable de tipo transform. Esto es nuevo para ustedes, pero hace falta comprenderlo. Para acceder o para manipular cosas en programación, yo necesito meterlas en algún lado. Necesito poder tenerlas almacenadas para poder mirarlas, manipularlas. El lugar donde se guardan las cosas en programación es en variables, ¿sí? Y yo quiero guardar, por ejemplo, el nombre de una persona. ¿En qué tipo de variable la voy a guardar? El nombre de una persona. ¿En qué tipo de variable la voy a guardar? Variable string, ¿no? Sí, sí, string. Si quiero guardar, no sé, su edad, ponele. ¿En qué tipo de variable? En un entero, ¿no? Bien. Ahora, si yo quiero guardar un componente de tipo transform, ¿de qué tipo va a ser esa variable? No, es un float, es un número, es un tipo de dato, muy bien. No saben. Yo les estoy haciendo una pregunta que todavía no saben responder. Pero les cuento, hay muchísimos tipos de datos más de los que les mostré. Y en Unity tiene sus propios tipos de datos. Entre ellos, el tipo de dato transform. Entonces yo voy a escribir acá transform con mayúscula y se me va a escribir en celestito, porque es un tipo de dato. Y ahora voy a poner el nombre de la variable. Transform tr, por ejemplo. ¿Sí? La voy a poner pública para que se pueda ver en el inspector. Public transform tr. ¿Qué dice que hay acá? ¿Qué dice acá? Creé una variable para poder meter el transform de mi objeto. ¿Bien? Ahora, voy a venir acá a start y voy a poner tr. ¿Sí? Estoy haciendo referencia a la variable que acabo de crear. Síganme acá, por favor, les pido. No es difícil, pero tienen que seguirme. Y ustedes, si ponen un punto después de una variable, depende de qué tipo sea esa variable, el punto les permite acceder a cosas de ese tipo de variable. Por ejemplo, transform, si yo pongo punto, puedo acceder miren esto, transform, ¿qué tiene? Posición, rotación y escala, ¿no? Bueno,
puedo hacer tr.position, ¿sí? Y estoy accediendo a la propiedad position. Ojo, si yo le paso el mouse por encima, me dice una cosa acá en el cartelito de ayuda. Vector 3, transform.position, getSet, y me explica, es la posición del transform en el espacio del mundo. ¿Qué significa esto? Significa que a través de esta propiedad yo accedo a la posición del objeto en un tipo que se llama vector 3. Y este es un nuevo tipo de dato que necesito que ustedes dominen. Vector 3. Ya lo vamos a ver. Ahora, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner este tr, vamos a quitarlo de acá. En el update yo voy a poner console.log. Bien. Y acá dentro, en el console.log, vamos a poner tr, que es el transform.position. ¿Qué le pasa a esto? Console. Ah, perdón, es debug. Debug. Ahí está. ¿Qué era esto de debug.log? ¿Se acuerdan de console.writeline? Es lo mismo, ¿sí? Pero escrito para Unity. ¿Y qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo, mira, escribime la posición de TR en la consola. ¿Cuándo? Todo el tiempo, porque está en update, ¿sí? Vamos a guardar esto. Lo guardo con el botoncito de acá arriba, o control S. Vamos a Unity. Y acá, para que el script se ejecute, ¿qué hace falta? Ahora le doy play a esto, ponele. ¿Sí? Voy a la... Sí, muy bien. Exacto. Muy bien, muy bien. Si yo voy a la consola, acá no hay nada. Algo de robo acá, muchacho. Hace falta que los scripts que cree estén vinculados con algún objeto de la escena, es decir, sean un componente de algún objeto de la escena, porque si no, no van a ejecutarse, ¿sí? Entonces, yo voy a agarrar mi cuadrado, lo tengo seleccionado, acá veo su inspector, puedo agarrar el script, tirárselo al cuadrado acá, o directamente a el inspector. Fíjense, acá tengo tr, la variable pública, y acá dice nan transform. Si yo le doy play a esto, vamos a ver acá en la consola, muchos mensajes de error. Error me va a decir. ¿Cuál es el error? Unassigned reference exception. O sea, hay una referencia sin asignar. ¿Alguien me sabe decir por qué tira este error? No ingresamos una posición. ¿Dónde hay que ingresarla? ¿En TR qué? A ver, la posición ya existe, está acá. ¿Dónde? Acá me está tirando error. Vamos a ver la... ¿Cómo? Es pública. A ver. Acá tengo un error. ¿Qué me dice? ¿Cómo no saben inglés? Importantísimo, ¿eh? Bueno, no importa, yo les voy a decir. Gente, esperen, pasa esto. Cuando se ejecuta la escena, sí está, la clase incluye todo, incluso esto, y en el update está esto. ¿Sí? Ahora, el update se ejecuta, ¿sí? Dice debug.log, voy a escribir en consola, a ver qué me mandan. Me mandan un tr. ¿Qué es tr? Esta variable de acá, joya. Punto position. Bueno, vamos a escribir la posición de tr. Vamos a Unity.
le arrastro el script al objeto, acá está tr, y cuando quiere escribir tr, viene a buscarlo acá y no lo encuentra. ¿Qué dice acá? None. No tengo ningún transform asignado en esta variable. Lo que yo tengo que hacer acá es agarrar este transform y tirarlo acá adentro. Ahora sí tengo vinculado un transform con, con esta variable. Y si yo doy play a esto, vamos a la consola, ahí vemos los valores. La solución del tema este era, esperen, que tr estaba vacío, o sea, no tenía nada acá. Estaba intentando escribir algo que no tenía nada referenciado, entonces me tiraba un error. A ver, vamos a hacerlo de vuelta. Le doy play acá dice none, y por lo tanto me tira un error. Me dice, ¿qué querés que escriba si no me dijiste cuál es el transform que querés que me dé la posición? Entonces le digo, tenés razón, apago esto, agarro el transform y se lo arrastro al campo. Ahí está, ¿sí? El transform. Y si ahora le doy play, voy a poner esto acá en collapse, ¿sí? Si ponen collapse, los mensajes de un mismo tipo van a estar en un solo renglón y va a contar acá. Ahora, acá me dice la posición. Si yo agarro el objeto de acá con la herramienta mover y lo muevo, vean la posición cómo se va modificando, ¿sí? En el eje X, en el eje Y. ¿Bien? Entonces me está mostrando por consola la posición que está acá. ¿Bien? Bueno, entonces acá ya estamos accediendo, o es decir, podemos desde código agarrar un componente y preguntarle cosas, ¿sí? Y esto es lo esencial que tenemos que aprender para poder trabajar en Unity. Los objetos, todos los objetos en Unity tienen componentes que hacen que el objeto sea lo que es. Una luz, una cámara o un personaje, lo que sea. Y yo para que pasen cosas en Unity tengo que acceder a esos componentes y poder manipularlos. Vamos a hacer otra cosa. tr punto, ¿sí? Voy a utilizar rotate ahora. Rotate. Rotate, a diferencia de position, fíjense que voy a escribir acá tr.position. Miren esto. En C#, lo que son propiedades, es decir, variables con datos, se escriben en minúscula, position. ¿Sí? Y lo que son instrucciones, cosas que pueden ejecutarse, se escriben en mayúscula. Voy a eliminar position. Las instrucciones, las funciones. ¿Sí? Rotate es una orden, es una instrucción. Por eso se escribe con mayúscula. Ahora, como es una instrucción, necesito decirle qué quiero que haga. Acá le estoy diciendo rotá. Bueno, pero ¿cómo querés que rote? Bueno, rotá nada en el eje X, coma, nada en el eje Y, coma, 2 en el eje Z. Sí. Bien. Acá le estoy pasando 3 valores que le dicen cuántos grados va a rotar en cada eje del espacio. Si yo le doy, guardo esto, voy a Unity, tr sigue asignado, ¿sí? Y si le doy play a esto, el rotate va a hacer que mi objeto gire. ¿Bien? ¿Me siguen? Fíjense acá la rotation del objeto. 0 en X, 0 en Y y en Z rota. ¿Sí? Cuando llega a 360 vuelve a 0. Bueno, en realidad menos 180.
Bueno, si yo quiero que gire para el otro lado, lo que tengo que hacer es ponerle un negativo en el valor que hace que gire. Si le pongo... los valores estos son un valor para cada eje del espacio. X, Y y Z. ¿Sí? El tercero es el Z. Ahora si le doy play, esto va a girar hacia la derecha. Bien, porque estaba negativizado acá el valor. Bueno. ¿Ya es la hora? No, ¿cómo? Faltan 10 minutos. Bueno. Lleguemos hasta acá.